Continuamos en el día de hoy en Agenda 21 desde territorio ecuatoriano, según el derecho internacional público. Embajador, ¿cómo hacemos con estas nuevas generaciones que tienen derecho a vivir una vida mejor utilizando los recursos naturales que le dio, que está en sus posibilidades reales, porque las tienen en sus países? ¿Cómo hablamos con ellos? ¿Qué se le dice a esa gente que quiere desarrollo, que quiere progreso, que quiere utilizar sus propios recursos? Porque la gente dice, bueno, en Venezuela, en Ecuador hay petróleo. Y China dice, yo tengo la posibilidad de utilizar el carbón, pero hay una diferencia entre lo fósil y lo no fósil, entre las energías verdes y no, para producir desarrollo. ¿Qué reflexión nos puede hacer acerca de ese tema? Como en el anterior segmento era falsa la disyuntiva entre reforma o revolución, es falsa la disyuntiva entre conservación y desarrollo. Es posible el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales a partir de lo que puede significar un cambio esencial respecto de la forma de comprender los factores de producción, de distribución y de consumo. No es posible que actualmente casi sea una premisa el consumo, luego existo. Y eso significa que tenemos que combatir no al consumo, sino al consumismo, a ese consumismo suntuario, a ese consumismo depredador, a ese consumismo malgastador, a ese consumismo que no nos permite el ahorro, que no nos permite la capacidad de generar condiciones distintas respecto de lo necesario y diferenciar el tener del ser. Y esa posibilidad es una posibilidad que no solamente tiene que ver con los pasivos ambientales o con la huella ecológica, que sin lugar a dudas el proceso del depredador de ese capitalismo salvaje ha generado en tal vez procesos irreversibles sobre la naturaleza. Preguntémonos nosotros cómo estamos actuando los países más megadiversos del planeta, cuando en nuestra megadiversidad existen ecosistemas, especies y genes, y en ellos existen las mejores y mayores posibilidades no solo para la alimentación en el mundo, sino para la salud planetaria. Claro, pero se puede ser depredador ecológico o no sustentable desde el punto de vista ecológico, formando parte de un bloque socialista, comunista, capitalista. Eso no exactamente la ideología implica el que seamos o no tengamos conciencia ecológica. Bueno, permítame terminar el ejemplo. Entonces, si en la biodiversidad, en ecosistemas, en especies y en genes, tenemos las mejores posibilidades para ofrecer al mundo, el 90% de la farmacopea internacional proviene de nuestros recursos de la biodiversidad biológica existentes en nuestras selvas amazónicas. Los principios activos de las plantas medicinales que tenemos en la Amazonía permiten el crecimiento y el desarrollo despiadado, desmedido de una industria farmacéutica que ha hecho monopolios de patentes, de marcas, de registros, haciendo un monopolio de la salud humana. ¿Eso es justo? ¿Eso es necesario? ¿Eso es ecológico? No. Entonces lo que debemos es enfrentar ese interés del monopolio sobre la salud, que se relaciona con otro interés monopólico, que es sobre el tema alimentario. América Latina y el Caribe podemos ofertar al mundo, podemos compartir con el mundo una capacidad de producción alimentaria a nivel global, pero el tema es que el interés de ciertos sectores del capital ponen por encima del ser humano y de la naturaleza al interés financiero, al interés especulativo, y esas son las causas que han generado esa huella ecológica, esos pasivos ambientales terribles. Sin lugar a dudas, la ideología tiene que ver con la conservación. Lo que debemos es intentar lograr que la causa de conservación ambiental del planeta sea una causa que nos aproxime a los seres humanos a una solución definitiva. Eso requiere voluntad política, requiere conciencia, pero también requiere un absoluto cambio de paradigma de producción y productividad, que no se aleje del consumo, ni de la producción, ni de la industria. He observado en algunas declaraciones constantes, reiteradas y con mucho énfasis
al presidente Rafael Correa refiriéndose al tema de la asistencia a cumbres, a encuentros presidenciales, donde pareciera más discurso que acción, pero también vemos cómo se ha producido en el continente, por ejemplo, la creación de UNASUR, frente a lo que ha sido el devenir histórico de la Organización de Estados Americanos. ¿Usted cree que tiene vigencia una instancia de parlamentar, de conversar, de debatir como la OEA frente a la UNASUR? ¿Son coexistentes? ¿Pueden ser complementarios? ¿Lo son de hecho? La UNASUR o la CELAC no surgen contra nadie, no surgen contra ninguna institución en particular, surgen en favor de nosotros mismos, en favor de la posibilidad de integrarnos cada vez más y mejor en la superación histórica de cierta obsolescencia y vejez de ciertos organismos que representaron intereses distintos en otro momento de la historia en la América Latina, y por eso nuestros procesos de integración representan intereses nuevos, intereses contemporáneos, deben representar prácticas contemporáneas, modos de ser de nuestra diplomacia que representa el interés de la ciudadanía, el interés de los pueblos, el interés de la naturaleza, el interés concreto, no ser esclavos en las cumbres o en las reuniones internacionales de las formas, no ser esclavos de una diplomacia que evade el tratamiento de contenidos concretos, de contenidos posibles, de contenidos que acordemos para implementarlos. Entonces, la capacidad retórica de las cumbres, que en cierto modo yo la concibo como necesaria, debe complementarse con la capacidad práctica de asumir y ejecutar compromisos derivados de las cumbres. Ahora, y esta retórica necesaria, digamos, la burocracia imperfecta, pudiera denominarse en algún momento, ¿esto es posible mantenerlas y siendo coherentes con el discurso que hemos estado conversando, con lo que hemos estado expresando, con el desarrollo mismo? Es decir, los países que difieren de esa retórica pudieran estar llamados por los tiempos a liderizar nuevos procesos de importancia capital para Latinoamérica. Bueno, es un tema que requiere y obliga a consensos. Es decir, si nuestra visión parte de una radicalidad democrática, debe conjugarse con una racionalidad democrática para saber que los ritmos y los tiempos con que miran los otros colegas, compañeros, hermanos en estos procesos son distintos, y puede hacer que nuestra radicalidad democrática exija cambios rápidos y profundos de una institucionalidad obsoleta, pero debemos respetar de manera profunda el hecho de que otros hermanos en el proceso vean de modo distinto el tema de la institucionalidad en la región. ¿Por ello usted cree que, por ejemplo, la Comunidad Europea de Naciones se pudo cohesionar más rápido que Latinoamérica por esa pluralidad, por esa diversidad por la cual nosotros atravesamos o somos parte de la misma? Los procesos de integración tardan de madurar en la historia. Fíjense que nuestro proceso de integración más antiguo regionalmente es la Comunidad Andina de Naciones y tiene más ya de 40 años. Y en el caso de la Unión Europea tuvieron que pasar muchos años más para que logren que el proceso de integración genere una madurez en la historia y sean capaces de esa madurez democrática para tratar sus acuerdos y tratar sus diferencias. Creo que nosotros hemos dado pasos sustanciales en América Latina al construir 3 procesos fundamentales de integración. El ALBA, el UNASUR y la CELAC constituyen 3 procesos con identidad y diferencia entre cada uno de ellos, y que los 3 constituyen una nueva forma de relacionamiento y de integración para la América Latina y el Caribe. Bien, tenemos que hacer ya el último corte del espacio, pero al regreso quisiera, ya para finalizar el espacio del día de hoy, que nos pudiera hacer una reflexión, una opinión del tema cubano, entendiendo lo respetuoso que somos desde el programa de la autonomía de los pueblos. Pero quisiéramos que con esa profundidad conceptual que usted tiene nos dé esas señales para seguir entendiendo la realidad latinoamericana. Ya regresamos.